Una afirmación del presidente Donald Trump respecto a la decisión norteamericana de tomar Cuba, una respuesta del dictador Díaz-Canel a Donald Trump, hablando de una resistencia a una invasión, y una inmensa cantidad de comentarios periodísticos emanados de esta situación. Me parece que hace necesario aclarar por qué es importante que la siniestra dictadura cubana termine su periplo. Que por suerte le queda nada. Están disfrutando capaz sus últimos días con vida o con libertad, porque van a caer. Están a punto de dejar de contarla. Comenzado allá lejos y hace tiempo, más de 67 años, de sojuzgamiento de un pueblo. Vale la pena decirle a los jóvenes, la mayoría de los cuales no habían nacido naturalmente cuando esta dictadura empezó. De hecho, la mayoría de los habitantes de nuestra América Latina no habían nacido cuando empezó este drama para el pueblo cubano. Y entonces creo que es importante explicarles primero por qué ustedes ven al pueblo en las calles, por qué protestan, por qué hacen fogatas, por qué apedrean las sedes del Partido Comunista Cubano, por qué esta inmensa rebeldía que surge de lo más profundo de la gente más humilde de ese país. Porque llevan soportando décadas, porque nunca ven una luz de esperanza y empiezan a verla cuando el presidente de los Estados Unidos empieza a hablar de un cambio en esta estructura dictatorial. A muchos jóvenes, y todavía algunos periodistas lo siguen repitiendo, se les ha contado que la revolución cubana es una revolución liberadora. Tal cual, sí, seguro, exacto. En realidad, ha sido opresora, ferozmente opresora de su pueblo. Miles y miles terminaron torturados, violados y violadas. Pero lo peor de esto, que es lo que más rabia me da, que lo que estás contando, parece que hay dictadores que no la entienden. Podríamos haber hablado, no sé, de Maduro, como un dictador que no la entiende, o no sé, pedirle al de Corea del Norte que no lo entienda. Bueno, está bien, pero otros, supuestos democráticos, presidentes democráticos, como se autodenominan, como podría ser Petro, Lula, Sheinbaum, eh, Pedro Sánchez, ellos niegan que hay una dictadura, niegan lo que está pasando en Cuba. Entonces es ya un chiste esto. Desaparecidos en las mazmorras de los Castro. Los Castro no son un gobierno democrático, son una monarquía marxista que se fue heredando a sí misma, porque nadie lo eligió a Raúl Castro como nadie había elegido a Fidel Castro. Fue el dedazo del dictador para darle el poder a su hermano, y luego el dedazo de Raúl Castro para darle a este títere, Díaz-Canel, un títere que ahora se empieza a revelar a su titiritero, el efímero lugar de presidente de Cuba. Nadie vota en Cuba, nadie elige, nadie tiene esa posibilidad. No hay otro partido que el Partido Comunista Cubano. No hay clase más beneficiada que la burocracia del régimen. Por eso la gente apedrea la sede de los partidos, porque ven a los jerarcas viviendo millonariamente como si fueran capitalistas de esos que dicen combatir, Claro. mientras Ese ellos es el tema, ellos son ricos, los de abajo se mueren de hambre. pasan hambre y miseria, y hace muchos años que son burlados por esta casta dirigencial. Fue Castro quien primero se vendió a los narcos, Fidel Castro. Se vendió a los narcos colombianos,
que lo utilizaron como puente por su cercanía con los Estados Unidos hasta que encontraron el camino de México. Ese Castro que le aconsejó a Hugo Chávez que se hicieran socio de los narcotraficantes y que a partir de esa sociedad destruyera a los Estados Unidos. No es un invento mío, lo dice la mano derecha de Hugo Chávez, Hugo el Pollo Carvajal. El hombre al que Chávez puso a cargo de la inteligencia, de la estructura de espionaje de Venezuela, el que trataba con los Castro, el que vio los documentos de planificación cubana para armar el narcosocialismo del siglo XXI. Ese que invadió América, porque cuando yo era vicepresidente de Carlos Menem, hace mucho tiempo, había una sola dictadura en el continente, la cubana. Y miren cómo cambió todo en estos años, que empezaron a ver cada vez más. De esa madre, de ese huevo de la serpiente, nació toda la basura que durante los La de Venezuela, por ejemplo. últimos 20 años ha destruido nuestros pueblos. Y que inclusive nos sacó de la Asociación de Libre Comercio de América, ese gran invento que había planteado no un republicano, sino un presidente como Bill Clinton. Pero bueno, estamos ahora al final de ese siniestro camino. Que espero que se acabe por el bien del pueblo cubano, que realmente lo que hemos vivido, lo que se ha hecho es terrible. O sea, han masacrado gente, han eliminado la posibilidad de vivir en un país entero. A esto te puede llevar el comunismo, el sistema más desastroso. Por algo el comunismo en otros países lo están empezando a prohibir. Y espero que el día que Cuba sea libre también esté prohibido el comunismo. Y esta dictadura va de salida, pero no va de salida porque lo decidan los norteamericanos. Los norteamericanos pueden dar la posibilidad al pueblo cubano de liberarse, pero lo ha decidido el propio pueblo cubano. Y lo vienen decidiendo con su vida, huyendo de Cuba, millones de cubanos. ¿Quién conoce gente dispuesta a tirarse al océano en cualquier tipo de embarcación, prefiriendo que se lo coman los tiburones, como a muchos les ha ocurrido, antes que seguir en manos de los lagartos carnívoros? No, y ni hablar la cantidad de personas que vivimos escuchando desde países democráticos y capitalistas hablando de las maravillas del comunismo, pero ninguno de ellos se muda a estos países comunistas a vivir. E incluso los pocos que se han animado, porque eran algún político, alguien influyente dentro del comunismo, terminaban viviendo capaz como viven los dictadores, pero como la gente de abajo, jamás. Realmente es vergonzoso, pero tiene toda la razón y por suerte tiene los días contados. Se va a acabar esto, ya está. Quedan las últimas horas, quedan los últimos días y van a caer. O sea, no queda otra. El pueblo cubano está abriendo los ojos, están tratando de hacer lo posible, ya lo hemos visto, pero no era suficiente. Pero ahora viene Estados Unidos, Trump se los va a llevar puestos. Pero bueno, en los comentarios no se olviden de darle like, me gusta el video, de compartirlo si llega más gente. No se olviden de suscribirse y activar la campanita. Y nos vemos en el próximo. Yo soy Cris y Tomate con Mote. Chau.